Saludos a todos. Buenas tardes en España, buenos días en América. Soy Antoni Casasempere y voy a ser su formador en el taller de Mascudea que vamos a realizar. Tendrá una hora de duración más 10-15 minutos para las preguntas finales. En cualquier momento podrán hacer sus preguntas por el chat. Hemos silenciado los micrófonos para que no se traslade ningún sonido al grupo. Y avanzaremos con unas diapositivas que tengo preparadas sobre análisis exploratorio con el programa Mascudea y posteriormente pasaremos a realizar las prácticas con el programa y ver cómo evoluciona el planteamiento propuesto para el día de hoy. Bien, vamos a empezar pues el taller. Bien, vamos a enseñar el libro que ha salido gratuito estos últimos días, ha puesto a disposición. Tenemos la versión en inglés y la versión en español, el libro de análisis de datos cualitativos con Mascudea. Pueden encontrar el enlace de descarga en nuestra página web, en la página de Mascudea, que les va a llevar directamente a la editorial Springer Link. Para la versión en inglés o bien para la versión en español podrán acceder a través de la editorial Mascudea, que lo tiene gratuitamente a su disposición. Es un libro bastante interesante y les recomiendo que le echen una ojeada aprovechando que estos días va a estar a su disposición de modo gratuito. Bien, vamos a abordar los contenidos del taller del día de hoy. Vamos a ver la propuesta que vamos a recorrer. Primero vamos a introducirnos en qué significa el análisis exploratorio o prospectivo, a qué nos estamos refiriendo. Luego entraremos en el menú Max Dictio del programa, donde se encuentra la posibilidad de trabajar con el análisis de contenido cuantitativo, trabajar los textos, para posteriormente centrarnos en las posibilidades de codificación automática, tanto desde los resultados de Max Dictio como desde las búsquedas léxicas que podamos hacer al corpus textual que tengamos que analizar, bien sea bibliográfico, si estamos haciendo un análisis bibliográfico, o cualquier otro documento que tengamos en nuestro proyecto y necesitemos de un modo rápido y automático explorarlo y entenderlo un poco mejor. Veremos toda la aplicación con el programa Mascudea al finalizar estas diapositivas que he preparado para intentar en esa gran cantidad de datos que en ocasiones tenemos en un proyecto, pues podernos encontrar algunas pistas de la información de los temas clave más destacados para posteriormente en otra fase proceder a su análisis manual y más pausado ya por el investigador. Primero son todo análisis automáticos por el programa y luego ya somos nosotros los que vamos a proceder a codificar manualmente ese trabajo en otras fases. Hoy nos centraremos en el análisis prospectivo o exploratorio. Bien, el análisis de contenido cuantitativo, conocer la cantidad de palabras que hay en un documento o en unos documentos, no es una idea novedosa, es una idea que Glasser y Strauss ya mencionaban y citaban a Berelson y que el profesor Bayes de la Complutense pues también recupera y a modo de exploración, antes de pasar al análisis cualitativo, como estábamos comentando, realizar ese recuento de la frecuencia de palabras. Nos puede ayudar a entender probablemente los futuros códigos, los futuros temas que encontraremos en ese material. Si visualizamos la estrategia analítica completa de una investigación, tenemos una propuesta en pantalla, podremos ver que el análisis tiene diferentes ciclos, diferentes momentos y en concreto nosotros ahora en esta propuesta de taller vamos a centrarnos en esta primera parte en la que tenemos necesidad de conocer qué hay dentro de los documentos que tenemos que analizar en profundidad, pero
necesitamos hacerlo de un modo rápido para que nos dé pistas por dónde abordarlos, ¿de acuerdo? Si nosotros hemos diseñado las técnicas de recogida de datos y hemos participado en el trabajo de campo, probablemente ya tengamos una idea del contenido de ese material, pero muchas veces ese no es el caso. Recibimos los documentos para analizarlos, pero no tenemos esas pistas y necesitaríamos utilizar este tipo de recursos para, de un modo rápido, en pocos minutos, conocer qué hay dentro de ese corpus que va a ser nuestra selección muestral, los datos con los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, este análisis prospectivo, mediante el análisis de contenido cuantitativo y una autocodificación de los contextos donde se encuentran las palabras, tendremos una muy buena información para posteriormente pasar a fases de codificación manual y de categorización, ¿de acuerdo? Bien, la búsqueda léxica la podemos encontrar en el menú de análisis. El icono es búsqueda de textos. Es una herramienta relativamente sencilla, pero a la vez poderosa. Necesitamos encontrar dentro del material ideas que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, en un análisis bibliográfico, si tuviéramos las palabras clave de los artículos que queremos analizar, podríamos utilizar las palabras clave de los artículos para realizar la búsqueda y ver cuántas veces aparece esa palabra clave en el artículo, codificar las frases donde aparece esa palabra y en una segunda etapa volver a esos contextos y leerlos con un poco más de atención y ya poniendo códigos analíticos sobreponiendo al código contextual automático creado en primera instancia, ¿de acuerdo? Tenemos la herramienta que la veremos en el día de hoy. Trabajaremos esta herramienta y procederemos a codificar automáticamente algunos materiales, veremos sus posibilidades y también tenemos todo un menú en el programa Mascudea, no exactamente en todas las versiones de Mascudea. A partir de la versión Plus y Analytic Pro tenemos disponible este menú de análisis de contenido cuantitativo, que tenemos diferentes herramientas léxicas y de trabajo con palabras bastante interesantes y potentes, que también vamos a ir viendo en su gran mayoría en el día de hoy. Vamos a ir explorándolas, vamos a ver sus posibilidades y lo que intentaremos es, a partir de los resultados de estas herramientas, codificar automáticamente esos resultados que nos interesan y pasar a la fase manual de análisis. Este sería el planteamiento. Bien, les he dejado algunas lecturas en las diapositivas para ampliar la información. En el libro que les comentaba de análisis de datos cualitativos podrán encontrar mucha más información de las técnicas que vamos a utilizar en el día de hoy. Hay partes específicas dedicadas a todas estas posibilidades y están adecuadamente descritas y referenciadas. Bien, recordar que hasta el 27 de mayo hay becas de ayuda a estudiantes que estén trabajando en proyectos en el campo de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible. Estas becas consisten en una cantidad en metálico, en dinero, también en ayudas de viaje, participación en congresos, una licencia de Mascudea, etcétera, etcétera. Y si conocen alguno de estudiante, alguno de sus alumnos o alumnas que esté trabajando en el campo del desarrollo sostenible, puede optar a una de estas becas cuyo enlace les he copiado aquí. Bien, también recordar que todos ustedes pueden unirse a la red de investigadores de Mascudea. Es un servicio gratuito y tiene algunas ventajas. El hecho de estar en el día de hoy yo aquí hablándoles es porque estoy dentro de esa red de investigadores que publican allí sus resultados de investigación, reciben noticias de congresos, de materiales, de recursos, haces un poco de networking y tienes acceso pues, a una serie de ventajas que les recomiendo visitar también en la página de Mascudea Research Network y unirse a esa red de cientos de investigadores de todo el mundo en el que estamos un poco conectados, pues como en el día de hoy. Nos juntamos
una vez a la semana para ver alguno de los temas relacionados con metodología y análisis de datos y poder compartir ideas, poder compartir información. Es una forma, pues, de pasar la cuarentena en la que estamos, pues estamos un ratito los miércoles por la tarde y siempre aprovechamos un poco los minutos que tenemos. Bien, recordar también el mes de mayo vamos a estar todos los miércoles, siempre a las 4 de la tarde, hora de España. Consulten en la página de Mascudea la hora en sus respectivos países, porque normalmente el horario se establece en la unidad UTC y tienen que trasladar ese horario a su zona, a su franja horaria. Yo por lo menos sí que me acuerdo de que es a las 4 de la tarde en España para que no se me pase. Entonces yo les puedo decir en España peninsular que es a las 4 de la tarde. En Canarias sería una hora menos y por la mañana seguro que deben de ser aproximadamente las 9 de la mañana por México, similar. Más o menos dependiendo del país van a tener una variación. Bien, recordar que vamos a trabajar diferentes temas. La semana que viene vamos a trabajar las herramientas visuales con el programa. Es una de sus desarrollos más notables. Me gusta mucho el menú de herramientas gráficas para explorar resultados. Tiene diferentes recursos. Vamos a intentar hacer prácticas y conocer todos esos recursos. No solo el mapa de ideas, Max Mapa, sino que vamos a ver otras formas de explorar resultados en una investigación de modo gráfico. Bien para que nos ayuden a entender el resultado mejor o bien para trasladar esos gráficos a un informe de resultados. La semana siguiente estaremos trabajando con métodos mixtos, el 13 de mayo. Haremos un seminario introductorio a métodos mixtos, tanto la parte metodológica, teórica, con las diapositivas que siempre pongo al principio del taller, como luego realizaremos diferentes prácticas con un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, convergente, por tanto, y estaremos realizando durante una hora y 15 minutos esas prácticas. El 20 de mayo tenemos un seminario básico introductorio para gente que no apenas ha visto el programa nunca. Haremos una introducción a Mascudeal, escenario analítico, cuáles son las ventanas, las principales herramientas. Será un seminario mucho más básico que los anteriores. Y finalizaremos el mes, el 27 de mayo, con la idea de calidad en la investigación cualitativa, trabajo colaborativo y sobre todo nos centraremos en la herramienta del acuerdo intercodificador que Mascudea calcula para los analistas que han codificado el material. Intentaremos pues este recorrido, ustedes tienen la posibilidad de sugerir temas o aspectos que quieran que tratemos, intenten que sean lo más genéricos posibles y ahora estamos preparando la programación para el mes de junio, que también intentaremos que sea semanal, para poder pues todas las semanas un ratito avanzar en castellano, en lengua española, en el aprendizaje de este programa informático. Bien, no me demoro más, voy a pasar al trabajo con el programa. Tengo aquí un proyecto de Mascudea abierto. He comprobado que se ha actualizado recientemente el programa. No sé si cuando lo han iniciado ustedes les ha pasado lo mismo. Recientemente esta semana hemos estado trabajando en una actualización para mejorar el programa y se ha actualizado el programa y ahora lo tenemos ya actualizado y listo para empezar a trabajar. De momento he preferido empezar con un proyecto vacío. Voy a traer los datos en primer lugar por si hay alguna persona que no conoce muy bien la herramienta para que vea lo sencillo que es traer los datos. Y luego también tengo ya un proyecto preparado con codificaciones y datos para mostrarles ejemplos de este análisis exploratorio, cómo se ha trabajado en la realidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Empezamos siempre en el menú inicio. En la ventana de segmentos recuperados inicialmente está desactivada. Recuerden que el programa Mascudea funciona aquí en esta ventana del sistema de documentos. Van a introducir sus documentos de análisis. Aquí tendrán sus códigos, sus indicadores. Y si activan unos documentos y activan unos códigos, activar, tienen aquí el botoncito este gris para hacerlo.
los segmentos de los datos que cumplen la condición de pertenecer a los documentos activados y a los códigos activados van a aparecer aquí en la ventana de segmentos recuperados. Bien, una vez mostrado el escenario, para importar los documentos con los que voy a trabajar, voy a utilizar diferentes datos. En un primer momento cambiaré al menú importar y lo que voy a hacer es importar un cuestionario, ¿de acuerdo? Voy a importar un cuestionario desde Excel para tener material para realizar las prácticas. Tenemos aquí mi carpeta de datos, puedo darle al archivo Excel donde tengo el cuestionario y el programa me va a reconocer el grupo de documentos donde se van a guardar las respuestas del cuestionario. Tenemos los cuestionarios con las preguntas abiertas, también se va a crear un nuevo documento y tenemos todas las variables que hay en el cuestionario. Como pueden ver, las variables en Excel tenían el símbolo de dólar y si eran códigos cualitativos no tenían ningún símbolo. Si quieren, para mejor comprensión, lo que voy a hacer es mostrárselo directamente en Excel antes de importarlo, para que vean cómo se prepararía un cuestionario. He añadido la columna Text Group para dar nombre a cada caso, para dar nombre a la carpeta donde se van a incluir todos los casos. Este es el nombre del caso, el cuestionario. Todo esto en Excel es muy sencillo de introducir arrastrando. Y luego tenemos las diferentes variables del proyecto que había en el cuestionario. Lo único les he añadido el símbolo de dólar delante para que el programa MassQDA lo reconozca. Como pueden ver, hay variables de diferentes tipos. Y aquí tenemos típica escala de Likert, donde vamos a ver cómo se organizan las respuestas de estas variables. Cada tema tiene una parte cuantitativa y aquí tenemos la pregunta cualitativa correspondiente. Introduzco el nombre del código con el que quiero que codifique cada una de las respuestas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, en los documentos que hemos creado al principio, estos se va a ir añadiendo la respuesta cualitativa codificada. Para el siguiente grupo de preguntas, las funciones del tutor, lo mismo, símbolo de dólar, y aquí tenemos el código con la respuesta. Las habilidades del tutor en la formación en línea, lo mismo. Tenemos aquí parte cuantitativa, parte cualitativa. Bien, una vez mostrado cómo es el cuestionario por dentro, simplemente vuelvo y pueden ver que aquí lo que tenemos son todas las variables y los códigos. El programa me ha reconocido cuál es variable y cuál es código. Voy a pasar al estadio siguiente del proceso de importación. Aquí tenemos, para que nos confirme un cuadro de diálogo, nos confirme el tipo de variable, nos enseña una muestra, un ejemplo del contenido y él asigna el tipo de variable dependiendo del contenido. Nosotros aquí podemos ver que está todo correcto, se van a importar todas estas variables y le damos a importar. Finalizado el proceso, pueden ver que me ha importado 41 cuestionarios con 3 códigos y 25 variables. Cerramos el cuadro y pasamos a visualizar un ejemplo de este cuestionario. Podemos ver aquí, lo voy a hacer un poquito más grande. Para diferenciar mejor cada bloque vamos a darle un color diferente y pueden ver las respuestas del cuestionario. Esto estaría listo para analizar. Lo analizaremos en primera instancia conforme estábamos hablando con un análisis prospectivo exploratorio, porque ustedes no conocen el contenido de este material, es nuevo para ustedes. Bueno, los que han sido alumnos míos sí que conocen el proyecto de práctica, pero bueno, la mayoría no. Entonces, lo que vamos a hacer es practicar, vamos a explorar todo este cuestionario de un modo muy rápido y muy sencillo y ver qué información podemos obtener de todo este material. Antes de proceder, voy a crear un nuevo grupo de documentos
para la literatura del proyecto. Y aquí lo que voy a hacer es importar algunos artículos bibliográficos relacionados con la formación en línea, que es el tema de esta investigación ficticia que estamos haciendo. Bien, vamos a darle al botón de importar, navegamos a la carpeta de datos, revisión bibliográfica, y tenemos diferentes documentos bibliográficos. Le decimos importar y empieza el proceso de importación. Me aparece un aviso que me dice que uno de los archivos supera el mega de tamaño y lo guardará en la carpeta de datos externos. Si lo recuerdan, esto lo vimos hace un par de semanas en otro taller. Entonces le vamos a decir que no importe el archivo al proyecto, sino que lo lleve a la carpeta de datos externos. Ya tenemos aquí los diferentes documentos que también utilizaremos en las prácticas para explorar. Ya tengo el material preparado. Podía haberlo tenido listo antes del taller, pero también he querido que ustedes vean el proceso para importar el material. Bien, vamos a visualizar. Vamos a visualizar las diferentes posibilidades que tenemos. Como tenemos dos grupos de documentos, tenemos que distinguir en qué lugar queremos que se haga el análisis. Para eso nos va a servir la función de activación. Aquí podemos activar el material, lo desactivamos y aquí activamos el otro grupo, los cuestionarios. Bien, voy a activar primero los cuestionarios para ver cuáles son las palabras que más aparecen en las respuestas de los participantes. Pueden ver que no todos los cuestionarios se han codificado, algunos tienen 0 códigos, porque el participante no contestó esta pregunta, ¿de acuerdo? Si quieren, podemos ver en un instante dónde han ido a parar las variables en el menú de variables del programa del cuestionario. Pueden cambiar a la lista de variables de documento. En el programa tenemos variables de documento y variables de código. La diferencia entre ambos tipos de variables sería: las variables de documento aplican un único valor de variable a un caso. Es decir, cada respuesta del cuestionario solo puede tener un valor de variable. Por ejemplo, el sexo del participante o la edad que tiene o lo que contestó a una pregunta. Pero en algunas investigaciones puede darse el caso de que necesiten aplicar más de un valor de variable a un único caso. Para eso utilizaremos las variables de código. Mediante la codificación de determinados fragmentos de un documento podrán aplicar diferentes valores de variable a ese documento. Supongan, por ejemplo, que estamos en un artículo en el que se menciona la parte cualitativa y la parte cuantitativa de la metodología empleada. Podríamos cada fragmento del artículo codificarlo con el valor de la variable metodología cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso, y tendríamos el artículo segmentado con variables, pero en este caso variables de código, ¿de acuerdo? Normalmente la mayor parte de variables que utilizaremos siempre en investigaciones son variables de documento. Por eso le doy a la lista de variables y puedo ver en color rojo las variables de sistema del programa y tengo en el cuadrado azul a la izquierda las variables que se han importado con el cuestionario. Si cambiamos al editor de datos o en este botón que tenemos aquí en la parte superior, podrán comprobar el cuestionario como tenemos las variables en la parte superior y los valores de la escala de Likert. A partir de aquí ya podríamos obtener, por ejemplo, pues diferentes estadísticas de codificación. Por ejemplo, si marcamos una variable, accedemos a la estadística de la escala de Likert. Entonces podemos ver el gráfico como tenemos la respuesta. Bien, una de las novedades que se ha añadido con la actualización de esta semana es la posibilidad de tener el gráfico en escala de grises. Podemos cambiar para imprimir en borrador o tener algunas publicaciones no admiten colores.
el gráfico ya lo podemos generar con escala de grises. Bien, una vez que tenemos activados los cuestionarios, vamos a proceder a analizarlos exploratoriamente y para ello cambio al menú Max Dictio. Tengo aquí el menú Max Dictio con todas las posibilidades y lo primero voy a explorar la frecuencia de las palabras. Vamos a ver solo para los documentos activados, para los cuestionarios, y vamos a utilizar la lematización en español, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a aplicar la lista de exclusión. La lista de exclusión en este proyecto la tengo vacía, la tengo que rellenar con las respuestas del cuestionario, ¿de acuerdo? Cada proyecto tiene su propia lista de exclusión. O pueden guardar una lista de exclusión y reutilizarla en todos los proyectos. Las listas también se pueden guardar, que tienen la posibilidad de guardar la lista de exclusión. Bien, vamos a decirle que todo aquello que sea con un carácter o con dos caracteres no nos lo cuente, no nos interesarán esas palabras y ya vamos a darle a OK. Bien, me ha lematizado, podemos ver todas las palabras que aparecen ordenadas. Yo lo que voy a hacer es eliminar, ¿de acuerdo?, algunas que no me interesan, ¿de acuerdo? Vamos a eliminarlas y una vez que las he seleccionado, le damos a eliminar. Al volverla a dar, se habrán incluido en la lista de exclusión. Si atendemos por caracteres, podemos de golpe eliminar. ¿Vale? Vuelvo a tener la frecuencia. Entonces, como es un cuestionario sobre el alumnado en formación en línea, ya empiezo a ver diferentes palabras que me pueden interesar. Por ejemplo, esta no me interesa porque aquí podemos ver la lematización. Ha confundido la palabra para con parir. La lematización, lógicamente, puede tener errores. Por tanto, lo que no nos interese lo vamos excluyendo también. ¿De acuerdo? Vamos dándole y volvemos a tener el resultado ya listo para explorar. Bien, uno de ustedes me dice hola, no sé si quiere hacer una pregunta, no me puedo dirigir a esa persona porque no pone el nombre, pone usuario. No sé si quería saludar o simplemente quería hacer una pregunta. Sí. A ver, la lista de palabras para excluir puede ser igual que Atlas. ¿Es una afirmación o una pregunta? Sí, la lista. Estamos hablando de quit y quote. Keyword in context, palabra clave en su contexto, palabra clave fuera de su contexto. El análisis de contenido cualitativo lo vamos a hacer atendiendo al contexto, pero el análisis de contenido cuantitativo es fuera del contexto. Todos los programas utilizan este sistema y cuando tú haces análisis de contenido cuantitativo, siempre necesitas listas de exclusión, listas de inclusión. Atlassian también tiene esa posibilidad. Nosotros desde aquí estamos añadiendo a nuestra lista de inclusión y nuestra lista de exclusión. ¿De acuerdo? Tenemos la lista de inclusión para lo que queremos solo contar o tenemos la lista de exclusión. Todas las palabras que yo he estado manejando, aquí al quitarlas se han añadido a la lista de exclusión de este proyecto que puedo guardar. ¿De acuerdo? El funcionamiento no es igual a otros programas, pero la filosofía metodológica es la misma. Y aquí tenemos listas de exclusión y de inclusión, pero en análisis de contenido cuantitativo tenemos la posibilidad de crear diccionarios y diferentes herramientas. Toda esta parte de aquí sí que es diferente al programa Atlassian. El programa Atlassian se queda en la parte más básica, que sería esta parte. Bien, como tenemos aquí diferentes términos que aparecen en el cuestionario, a partir de estos términos podemos ver los resultados, los hallazgos.
Por ejemplo, vamos a seleccionar la palabra problema y le daremos a este icono, resultados de la búsqueda, para que nos muestre la información. ¿De acuerdo? Tenemos el resultado, podemos, por supuesto, leerlo en su contexto y me va a ir mostrando en su contexto, vamos a ver, me va a ir mostrando en su contexto cada uno de los hallazgos, ¿de acuerdo? Tenemos la palabra aquí y directamente aquí podríamos pasar a codificar automáticamente el resultado. A partir de la codificación automática tendríamos una serie de contextos. También existe una posibilidad muy interesante porque hemos detectado la palabra problema, pero podemos buscar dentro del resultado también si queremos. Por ejemplo, si por la revisión bibliográfica nos hemos dado cuenta de que la palabra tiempo, la falta de tiempo en la formación en línea es un factor importante, podríamos buscar aquí dentro tiempo y comprobaríamos que el programa nos está enseñando dentro de los resultados dos segmentos que se relacionan con el problema de la falta de tiempo. Entonces, esta herramienta de búsqueda dentro del resultado nos puede ser de gran utilidad, ¿de acuerdo? Esta sería una de las herramientas que a veces nos puede pasar un poco desapercibida, pero que en mi trabajo de análisis utilizo mucho. Obtener un resultado de una recuperación, pero buscar dentro del resultado lo que me interesa. Por ejemplo, en este caso, estaríamos viendo aquí el problema de la falta de tiempo, vamos a verlo un poquito más grande, y aquí ya podríamos proceder a codificar o en el caso de la revisión bibliográfica crear una paráfrasis, pero siempre a partir de un trabajo automático buscando dentro del resultado y localizando los contextos que me interesan, ¿de acuerdo? Esa sería una estrategia un poco más sofisticada y lo que vamos a hacer en este caso es los problemas, vamos a capturar todos estos 12 resultados de los documentos, vamos a capturarlos con un código automático. Vamos a proponer el código problemas y vamos a codificar automáticamente los cuestionarios. Bien, como se trata de texto, tenemos que seleccionar esta parte de aquí. Cuando trabajemos con los artículos en PDF, utilizaremos la parte superior central del cuadro de diálogo y tenemos aquí la posibilidad de codificar automáticamente solo los caracteres de problemas o la oración donde está problemas. Vamos a marcar la oración y codificaremos automáticamente. 12 segmentos se han codificado y ya podemos ver el resultado como en mi sistema de códigos tengo 12 contextos donde puedo explorar los problemas. ¿De acuerdo? Podemos ver que lógicamente dentro de la pregunta problemas del curso se hablaba de los problemas. Podemos cambiar a otro cuestionario y también la palabra problema. Estamos avanzando en el conocimiento de la información que hay. Podríamos volver a nuestra herramienta de la frecuencia de palabras, tienen aquí en primer lugar en el menú, y podemos buscar alguna parte, por ejemplo, la palabra experiencia o la palabra temario. Podríamos, todo lo que se ha dicho en concreto sobre el temario en el curso, podríamos analizarlo. Por tanto, vamos a darle resultados de la búsqueda y vamos a concentrarnos en temario. El temario era aburrido, el temario ha sido fácil, el temario apasionaba, el temario completo, temario denso, temario acortado, pues son las opiniones del alumnado respecto al temario. Procedo del mismo modo y voy utilizando los colores con los códigos para diferenciarlo en el texto. A mí me resulta particularmente muy útil. No es imprescindible utilizar los colores, pero como estaba comentando, cuando abordemos el menú de herramientas visuales para explorar resultados,
va a ser de gran ayuda que hayamos utilizado esta distribución cromática entre los diferentes temas. Nos va a dar formas de visualizar el resultado mucho más interesantes. Le damos a OK, volvemos a marcar la oración y ya lo tenemos solucionado. Ya tenemos, a partir de esta lista, otros contextos en los que podemos ver que el problema probablemente esté, al estar en la parte de problemas, podemos suponer que está hablando del temario como un problema. Tenemos aquí otra interpretación, por eso luego a esta etapa exploratoria o prospectiva siempre hay que hacerle posteriormente un análisis cualitativo, un análisis de contenido cualitativo manual en el que procedamos a codificar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, a ver si hay alguna otra codificación, tenemos aquí entre las habilidades del tutor. Bien, pues aquí tenemos otra parte del temario que está dentro de las habilidades y también podremos abordar la exploración con todos estos códigos automáticos que tenemos a partir de la frecuencia de las palabras. El procedimiento sería el mismo, siempre tengo ordenado por frecuencia de mayor a menor. Podemos obtener también una nube de palabras, al igual que en otros programas como Atlas-T, también encontramos esta herramienta. Y directamente, pues a partir de esta nube de palabras, podemos agregar a la lista de exclusión cualquiera que no nos interese. Y siempre reorganizaríamos y podríamos ver las que tienen una mayor frecuencia para hacernos una idea del contenido de los cuestionarios que estamos explorando. Hay un segundo que tengo una pregunta. Pueden preguntar en portugués, pueden preguntar en alemán, pueden preguntar en chino. Otra cosa es que yo lo entienda. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo en entender. A ver, posso preguntar en portugués. En realizar transcrição de entrevista en general consta a fala do pesquisador, sí, del entrevistador. Pregunto si es posible diferenciar esa falta del pesquisador para evitar que contamine un número de palabras con la falta. Vale, ya lo entiendo. Y lo otro será la continuación de la misma pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta que hace. Cuando realiza una transcripción de la entrevista, en general aparece el discurso de... Ah, vale, sí, me lo preguntan, me lo ponen en castellano también. No, lo había entendido en brasileño o en portugués. Sí, no hay problema. Yo mientras lo entienda y en inglés también lo entiendo. Vale, que me lo pone también en castellano. Discúlpame. Sí, no entiendo yo la forma de diferenciarlo. Sí que es cierto lo que comentas, pero yo no alcanzo a ver cómo podríamos diferenciar el contexto, dónde realizar el análisis, porque la palabra del conductor de la entrevista o del grupo focal siempre van a aparecer. Lo único que puedo comentar es eso, que no conozco una forma para quitar esas palabras, pero comentar también que, en primer lugar, en todas las técnicas de toma de datos, cuanto menos hable la persona que conduce la entrevista o el grupo o cualquier técnica, mucho mejor. Es decir, la contaminación será mínima. Cuando lees transcripciones en las que hay mucho discurso de la persona que conduce, es un gravísimo error. Eso por un lado. Y por otro lado, el enfoque exploratorio es un enfoque para ayudarnos a tener una estimación. Yo no llevaría estos resultados que estamos viendo aquí a un informe de resultados. Simplemente me van a ayudar a dar soporte en el análisis cualitativo que voy a hacer con posterioridad. Sí que es cierto que, como comentábamos antes con la pregunta de las listas de exclusión, hay investigadores que trabajan exclusivamente con estas técnicas, el análisis de contenido cuantitativo, ¿de acuerdo? Y con diccionarios. Toda la tradición de Nuer, Krippendorf, hay investigadores que sí que utilizan este menú exclusivamente para sus análisis. Entonces, como el resultado siempre es cuantificar, me imagino que el margen de error estará incluido
la pregunta del moderador o las aportaciones del moderador. No se me ocurre una mejor respuesta. Entiende que sería, comenta que sería mejor retirar del texto lo que habla para realizar el análisis de más QDA. Pues sí, se puede retirar del texto en la transcripción o podríamos, hombre, lo que se me ocurre sería, a ver, lo que sí que se podría hacer, a ver, es codificar cada vez que habla el participante. Automáticamente podríamos codificar. Si cada participante aquí delante tiene la palabra, vamos a ver el modo de edición, Juan, si codificamos automáticamente con un código Juan, vamos a hacer la prueba. Esto es improvisación total. A ver, José Valentín, ¿se puede hacer un análisis por grupo de participantes? Bueno, José Valentín, ahora te contesto, pero déjame que haga la prueba a ver si nos sale, porque es interesante lo que comenta el compañero desde Brasil, creo que era Río de Janeiro, si no recuerdo mal. Vale. Ahora le podemos decir al programa que codifique automáticamente, que busque. Así nos sirve para buscar la herramienta de análisis, búsqueda de textos, y vamos a decirle Juan 2. Solo en los documentos activados y búsqueda. Y me aparecen los dos que he hecho. Entonces, a partir de aquí, lo hago con esta herramienta de la búsqueda léxica porque yo he puesto un ejemplo pequeñito en el que hayan solo dos, pero normalmente si hacemos una entrevista o muchas entrevistas habría que hacer esto extensamente con todos los participantes. Entonces, una vez que lo tiene localizado, me va a crear este código, ¿de acuerdo? Autocódigo Juan y he encontrado dos. La frase donde está el párrafo mejor, ¿vale? Donde está el turno de habla de Juan, decimos codificar. Y vale, aquí tengo los cuestionarios y ahora si activo en la ventana de segmentos recuperados, me aparece para que lo vean las dos intervenciones de Juan, ¿de acuerdo? Quien dice 2 dice 222, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dentro de estos resultados, sí que podríamos intentar ver si la herramienta nos va a permitir realizar alguna búsqueda o algún automatismo. En primer lugar, lo que sí que ya podemos ver es que hay una nube de palabras, ¿de acuerdo? Esa es una de las posibilidades para conocer y al cambiar a Max Dictio, frecuencia de palabras, solo en los segmentos recuperados, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de buscar dentro de los segmentos recuperados el turno de habla de Juan, en este caso, que sería el participante de la entrevista, y como Juan no es el conductor, sí que tendríamos la frecuencia de palabras para Juan, en este caso. A ver, aquí me la he hecho, no, en 41 no, porque le he dado mal, voy a volverlo a repetir, tengo que quitar solo en segmento recuperados. Bien, ahora la lista debería ser un poquito más breve. A ver que no me lo está haciendo bien. En 46 documentos. No, esto no está bien. A ver, vamos a volver a intentar. Frecuencia de palabras. Sí, ahora sí, solo en los segmentos recuperados. Lematizar, clasificación por nada. Vale. 51 palabras me aparecen. Sí, pues este sí que son 51 palabras. En los segmentos recuperados. Sería una forma, me imagino yo, de poder solucionar el eliminar de ese cálculo el discurso de la persona que conduce el grupo focal o la entrevista. A ver, José Valentín pregunta, ¿se puede hacer un análisis por grupo de participantes? Supongamos que para este caso se trata de alumnos del primer año y del último año. ¿Se resuelven con código o con conjuntos? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Se puede hacer un análisis por grupo de participantes? Sí, por grupo de participantes sí. Cuando vemos la herramienta,
Podemos clasificar por nada, que es como lo tengo yo, por documentos o por grupos de documentos o por conjuntos de documentos. Si esos cursos que comenta José Valentín los tenemos organizados en grupos o en conjuntos, simplemente la clasificación de los alumnos de primero, segundo o último año quedaría distribuida por los dos grupos. Nosotros aquí podemos hacerlo de esta forma y podemos decirle por grupos de documento. Entonces nos va a calcular los artículos de la bibliografía y los cuestionarios. Nos va a aparecer, tenemos aquí la clasificación de las palabras por frecuencia, vale, pero todavía tengo, a ver, un segundo, tenemos aquí, vale, hay que quitar esto para que no me contamine los segmentos recuperados de antes que estábamos viendo aquí. Ese ha sido mi error al hacer la práctica. Vuelvo a resetearlo, ¿de acuerdo? Y el programa me va a hacer un cálculo en el que podéis ver todas las palabras ordenadas por frecuencia y por los grupos que tengamos, que supongo serían los ejemplos. No sé, José Valentín, si era este enfoque de distribuir el resultado lo que te estaba interesando en tu pregunta. Tengo otra pregunta que me comenta. Este tipo de clasificación preguntada por José Valentín podría ser hecha como criasao de una variable. Lo siento. Bueno, a José Valentín me dice que sí que le ha venido bien, pero lo siento, pero la última parte como una criasao de una variable. Ay, no te entiendo. ¿Me lo puedes poner en español, por favor? Es que si no entiendo la última parte de la pregunta. Creación de una variable. A ver. Podría ser hecha como una creación de una variable. ¿Se digo clasificación? No entiendo la pregunta. No. ¿Podría este tipo de clasificación pedido por José Valentín hacerse con la creación de una variable? A ver, que me aclare yo. Lo que propones es que el resultado lo convirtamos en una variable o, o lo que podemos hacer es activar por una variable y analizar, por ejemplo, solo los cuestionarios de mujeres y luego los de los hombres. Esa segunda parte sí que la puedo explicar. La primera, del resultado, convertirlo en una variable, ahora mismo no se me ocurre, pero lo que sí que podéis hacer es, reseteo las activaciones, es utilizar en el menú métodos mixtos, activar documentos por variables. Entonces, podemos, si los participantes tienen diferentes valores de variable, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, que me haga un análisis de las mujeres y un análisis de las mujeres. Un segundo, ¿qué me ha pasado? A ver, se me ha quedado esto colgado. Vamos a ver. Bien, tengo aquí otro proyecto. Tengo otro proyecto y voy a hacerlo aquí. Podríamos hacer un análisis, lo que pasa que aquí no tengo variables. Vamos a abrir el proyecto. En un momentito lo tengo. Vuelvo a métodos mixtos, activar, género mujer, edad de 36 a 45. Cuando hacéis la activación por variables, es importante atender a este cuadro de la parte superior, porque son los booleanos que van a gestionar la activación. Si dejáis el booleano o, lo que va a hacer es sumar dos subgrupos, dos conjuntos, el de las mujeres y los que tienen edad, pero se colarán ahí hombres casi seguro. Entonces tenéis que cambiar ahí y es la intersección. Aquí lo tenéis, la intersección. Entonces activamos y lo que vamos a ver es que dentro de los cuestionarios se han activado solamente unos que cumplen la condición, en este caso dos. Podéis ver el 17 y el 24, porque son de mujer de la edad que hemos establecido. Como tenemos esta activación que teníamos aquí, sí que podéis hacer la recuperación. Esto lo podéis
guardar los documentos en un nuevo conjunto y a esos resultados sí que les podríais hacer el análisis sin mayor problema. Pero tengo la duda de si era eso lo que estabais preguntando, no lo sé. Solo para los documentos activados y ya tendríamos el resultado de las mujeres de una edad determinada. Si yo le doy solo documentos activados, solo tengo estos dos, le doy y ya lo tengo. ¿Vale? Pues esta sería su respuesta. Tenemos la frecuencia y de lo que habla ese subgrupo. Me dicen que sí, que gracias, que lo han pillado, me alegro. Bien, todas estas preguntas son muy interesantes porque realmente me trasladan lo que os preocupa de la práctica del análisis y vamos practicando en situaciones más o menos reales de las inquietudes que tenéis. Por eso todas las preguntas son bienvenidas y tienen lugar dentro del taller. Bien, voy a continuar un poquito avanzando con el material que tenemos. Siempre que hago una práctica o un trabajo, reseteo las activaciones para que todo vuelva al estado original, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a centrar en trabajar los documentos de la literatura voy a volver a la herramienta de búsqueda léxica, porque antes a lo mejor he ido muy rápido y quiero que veamos el documento, cómo lo analizaríamos. En mi caso, voy a activar los documentos que tengo de la literatura y, por ejemplo, podríamos realizar la frecuencia de palabras para conocer el contenido, pero si hacemos clic, ¿vale? Tenemos aquí la palabra, por ejemplo, inteligencia emocional, tutoría virtual, enseñanza semipresencial. Blended learning, pues es un término que podríamos buscar. Las palabras clave ya nos dan una pista. Simplemente tendríamos que ir al menú análisis, búsqueda de textos y, por ejemplo, poner a ver si aparece en los documentos activados. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Podríamos buscar y podemos comprobar de que hay diferentes documentos en los que nos va a aparecer este término de enseñanza semipresencial o mixta o mezclada. ¿De acuerdo? Esa sería la traducción. A partir del hallazgo en los tres documentos diferentes, puedo proceder a codificar. El programa ya me sugiere un código, el nombre del código y me va a crear un memo de código con la configuración, perdón, con la configuración de la búsqueda. Le doy a OK. Tengo que determinar solo los caracteres o la oración, dependiendo de lo que nos interese. Vamos a poner la frase, la oración, aunque en los PDFs, como la configuración informática del PDF puede hacer que la idea de oración no esté tan clara como en el texto simple, yo prefiero hacer solamente una búsqueda de caracteres para la codificación en los PDF. Podemos ver que 5 segmentos ya se han codificado. Tenemos evidentemente Blended Learning y podemos ver aquí que hay otra codificación. Hay 2 en este. Y podemos ver el resultado. Lógicamente, ya iríamos a la parte del documento que nos interesa. Hacemos doble clic en el código y podemos navegar entre los resultados. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea. Podemos navegar por los diferentes documentos y a partir de aquí, lógicamente, insisto, muy importante, habría que codificar cualitativamente estas frases, estos contextos, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo recorremos el material. Normalmente están en la parte en inglés del abstract, del resumen o en la bibliografía, ¿de acuerdo? Pero es interesante la búsqueda que hemos obtenido a partir de las palabras clave de este artículo. Vale, como en este no tenemos resultado, podríamos ver las palabras clave, ¿de acuerdo? Competencias, inteligencia emocional, socioemocional, programa de intervención. Santiago hace una pregunta y vamos a darle un vistazo. Al realizar el análisis exploratorio,
Al realizar el análisis exploratorio en un grupo de documentos que haya en varios idiomas, inglés y español, a través de las palabras clave cuyo significado es el mismo, pero en diferente idioma, mi deseo sería que tuviera el mismo código. ¿Cómo hacer esto? Gracias. Pues es muy sencillo. Simplemente hay que utilizar el código en el idioma en el que tú estés trabajando. Si estás trabajando en español, el código estará en español, pero el contexto, el segmento del código estará en cualquiera de las lenguas que tú tengas la bibliografía. Si os muestro a ver, tengo aquí, voy a mostraros un proyecto que quería enseñaros de ejemplo, perdón. Vamos a verlo. Este proyecto, la documentación está en la literatura. La literatura la tengo en lengua inglesa, en lengua catalana y en lengua castellana. ¿De Podéis ver el proyecto que hay diferentes documentos, pero mis códigos están en español. Entonces yo dentro de un mismo código tengo los documentos por debajo en la lengua que sea. Entonces no habría ningún problema en el idioma. El análisis de contenido cualitativo, los códigos que aplicamos están por encima de la lengua en la que esté el material. Puede ser una fotografía, puede ser cualquier cosa y el código siempre queda por encima. Entonces, las palabras clave con las que hemos buscado serán diferentes, pero el indicador, la idea subyacente va a ser única en todas las lenguas. No veo mayor problema. Usuario me comenta repetir la búsqueda automática. Sí, claro, vamos a repetirla con el proyecto que tenemos. A ver, tenemos aquí la, bueno, a ver, la búsqueda automática, la búsqueda léxica, la búsqueda de textos, me imagino, ¿no? Que será lo que pregunta el usuario. Bien, la idea sería, pues en este panel tenemos en el menú análisis, abrimos lo que queremos buscar, vamos a cambiar el término, vamos a poner la palabra competencias. Ángela se tiene que marchar, nos vemos en el siguiente. Pues nada, Ángela, un placer haberte tenido un ratito y estamos terminando, nos queda poco. Pero bueno, la semana que viene nos vemos. Bueno, le decimos la palabra competencias en los activados y le damos a buscar. Entonces aparecerán, en este caso he encontrado 106 resultados y lógicamente el truco que antes os he compartido, antes de codificar automáticamente, si queréis, podéis buscar dentro del resultado. Esto es muy interesante porque puedo buscar socioemocionales o emocionales. Podría buscar dentro del resultado emocionales. ¿Vale? Entonces ya me refina la búsqueda y ya tengo una serie de contextos en los que va a aparecer la información que necesito, ¿de acuerdo? Y que puedo desde aquí codificar automáticamente o bien, atención a lo que preguntaba Santiago, ¿vale? Lo que preguntaba Santiago, si yo quiero, a ver, emocionales me he equivocado yo aquí, por eso, a ver, me ha cortado aquí. En vez de utilizar un código nuevo, si nosotros marcamos aquí el código que queremos utilizar, nos va a aparecer aquí en la lista problema del curso y soluciones, el que queramos. Lo marco primero o algunos de los últimos utilizados, ¿vale? Entonces, si tú tienes varios términos de búsqueda en diferentes idiomas, todo irá a caer dentro de este contenedor grande en el que estamos metiendo todos los segmentos en diferentes idiomas de los diferentes términos. No hace falta crear un código nuevo en cada ocasión. Se puede discriminar la información. Marian también se tiene que marchar. Nos vemos en la próxima. No hay problema. Bien, por mi parte, me gustaría, si me dais un par de minutos, enseñaros una herramienta porque
las preguntas son bienvenidas, pero claro, me ha quedado un poquito de material por compartiros. Si me dejáis 2 minutos, os enseño una herramienta adicional muy interesante y luego ya pasamos a las preguntas que tengamos, ¿de acuerdo? Así es que, Yasmín, veo tu pregunta, pero si me permites, la atenderé tan pronto finalice estas 2 herramientas que tengo aquí, que seguro que os van a interesar. Bien, si queremos activar primero la literatura, una herramienta muy interesante es las combinaciones de palabras, ¿de acuerdo? Podéis combinar palabras de 3 en 3, de 3 en 4, en este caso solo para los documentos activados, y es muy interesante porque aparece la frecuencia de combinaciones de palabra que aparecen en las frases, en las oraciones con sentido en el lenguaje. Podéis ver base de datos, programación y bases, tareas y competencias, herramientas de comunicación. No me digáis que en la revisión bibliográfica sobre formación en línea no os apetece ya codificar automáticamente herramientas de comunicación. A mí me apetece. Hay 14, aparece muchas veces. Entonces sería una buena forma de hacer la revisión bibliográfica con la combinación de palabras ir a herramientas de comunicación, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el resultado. Como antes veíamos, tenéis en su contexto y al hacer clic, por supuesto, nos lo está enseñando en la parte inferior, para que lo veáis aquí debajo. ¿Veis cómo va cambiando el documento? Para que lo haga un poquito más pequeñito. Podéis ver ahí herramientas de comunicación, ¿no? Y, por supuesto, además de visualizarlo y verlo en su contexto, podéis codificar automáticamente o con un código que ya tengáis o con uno nuevo, siempre mediante estos iconos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la otra herramienta que quería comentaros brevemente antes de pasar a las preguntas. Puedo hacerlo con todos estos documentos, pero el árbol de palabras interactivo, en mi opinión, sirve muy bien para cuando tenéis una narrativa de un autor, aparecerá muy bien su línea argumental, ¿de acuerdo? Si queréis, podemos activar este artículo y le damos al árbol de palabras interactiva, pero lógicamente podríais poner todos los que quisierais. Le damos a OK y lo que nos va a enseñar de un modo gráfico es una estructura de todas las palabras ordenadas por frecuencia. Podéis ver la frecuencia, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí el árbol es interactivo porque podemos navegar hasta la estructura de palabra que queramos y nos va mostrando el contexto del artículo, cómo aparece. Si queremos retroceder, podemos retroceder y nos va a ayudar a entender mucho mejor un documento al ver las diferentes líneas argumentales. Si cambiamos de documento, podéis ver cómo podemos echar un vistazo al otro artículo mediante el árbol de palabras interactivo. Evidentemente, este pertenecerá a la UNED. Orientación educativa, distancia, correo electrónico. Tenéis diferentes pistas, lógicamente, basadas en la frecuencia. Unas tienen más sentido y otras menos. Orientación educativa, tenéis la información. Esta era la otra herramienta que quería compartiros antes de pasar al turno de preguntas. Vamos a ir por orden. A Cecilia veo que le ha gustado la herramienta y voy a abriros los micrófonos para mayor comodidad y yo me voy a poner la cámara ahora que ya estamos en la parte final y me pongo a vuestra disposición. Como tengo preguntas, si me permitís voy a ir por orden en las que ya tengo escritas. Dadme un... A ver, yo recuerdo que era Yasmín de las Nieves. ¿Se podría hacer un taller de cómo redactar el trabajo final a partir de los resultados de las codificaciones? Paráfrasis usando el del variable. ¿Cuál es la vía para proponer el tema? Pues la vía soy yo, porque yo hago la planificación de los talleres. Por tanto, el taller de cómo redactar el trabajo, casi, si me permites, la semana que viene, con las herramientas visuales,
para explorar resultados. Me voy a tomar nota y vamos a hablar de cómo ordenar la narrativa en un informe de resultados junto con las imágenes que obtenemos de Mascudea. Cómo los resultados se organizan, cómo los resultados se muestran. Ya tengo preparadas las diapositivas y la forma de obtener resultados en el informe también está incluida. Por tanto, Yasmín, yo creo que vamos a hacerlo la semana que viene. Voy a intentar adaptar lo que me estás comentando. Bien, voy a ver las preguntas. Cecilia Ole, Yasmín de la Niña, ¿se podía codificar desde el árbol de palabras interactivo? No, el árbol de palabras interactivo no se puede codificar. Fíjate que no tenemos opción más que capturar la vista actual. Tampoco, Yasmín, puedes estos artículos y conjunciones eliminarlos del árbol, porque precisamente son las partículas que le dan un poco de sentido a las ramas del árbol. A ver, un momentito. Diego, tengo una pregunta. Bueno, Diego da las gracias. Gracias a ti por participar. Ortiz, ¿se puede hacer el árbol de palabras con un documento de Excel? Todos los documentos se pueden hacer mientras sean de palabras. Con una imagen o un vídeo, no. Yo, si queréis, puedo importar un documento de Excel para que veáis la práctica en un momentito. Hoja de cálculo. Reseteo activación, activo el Excel, me voy a MaxDictio, árbol de palabras interactivo, borro el que hay y, a ver, pues no me deja, no me deja. No, señor, con Excel no puedo. No, me equivoqué yo. Pensaba que sí. No me está dejando el texto de documento. A ver, tengo aquí el Excel y no me deja. Pero bueno, ¿y si lo convierto a PDF? Si lo convierto a PDF sí que me dejará. Podríamos hacer el truco. A ver, para engañar al programa. A ver, un momentito. Datos cualitativos. Podemos. Archivo, guardar como. Vamos rápido, no quiero robaros mucho tiempo. Bien, el Excel se ha creado. Podría haberlo configurado mejor para que fuera a paisano, no lo estoy viendo porque tengo varios monitores. Pero bueno, voy a llevarlo al proyecto. Vamos a resetear. Qué raro que no me haya dejado la tabla. Eso lo tengo que explorar yo con un poquito más de calma. Bien, vamos a llevar aquí. Bien, ahora sí que está el Excel y el procedimiento es el mismo. Tenéis la misma forma de verlo. Excel de momento no me ha dejado, ya averiguaré por qué, porque me extraña bastante. Pero al convertir el Excel a PDF, sí que tenemos la información organizada en el árbol de palabras interactivo. A ver, otra pregunta. Esther, muchas gracias a ti. Wally también. Javier, gracias a ti por participar. Yasmín, gracias. Bueno, ya a ver, no es muy claro todo. Gracias a vosotros por pasar un ratito. Como tenemos que estar en nuestras casas encerrados de momento, pues por lo menos una vez a la semana nos sirve de estímulo. Y no es que no tengamos trabajo, pero bueno, gracias a vosotros. No veo más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta, tiene el micro abierto. Lo dejamos por esta semana. Yasmín, la semana que viene veremos los resultados y la narrativa. A ver si te puedo. Raúl, muchas gracias a ti por participar. Virgilio, Osana, un saludo. María José, gracias a todos.